Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía, Vicerrectoría de Investigación. Universidad La Salle, México. ¿Qué es para ti cultura? Arte. Tradición. Como la característica de algo. Diversidad. Turismo, tradiciones, costumbres. ¿Qué es para ti diversidad cultural? Globalización. Pues la unión o el conocimiento de varias culturas. ¿Cómo se diferencia cada país? El saber mucho sobre muchas culturas. Mucho de un país o mucho de varios. ¿Cuál es tu cultura favorita de algún país? La peruana. La mexicana. La mexicana. La mexicana. La mexicana. ¿Qué películas o series crees que representa la diversidad cultural? Coco. Película de Encanto. ¿Coco? Coco. Nosotros los Nobles. No sabría decir la verdad. ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Entropía, en esta ocasión con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Fátima Cerón, quien es alumna de sexto semestre de la carrera en Ciencias de la Comunicación. Bienvenida, Así Fátima. es. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar. Les voy a contar que el domingo 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y bueno, este día tiene como objetivo brindarnos la oportunidad de celebrar los enormes beneficios de la diversidad cultural, entre los que se incluye el rico patrimonio inmaterial de la humanidad, y de reafirmar nuestro compromiso de construir un mundo más pacífico, basado en los valores del entendimiento mutuo y el diálogo intercultural. Y bueno, para tener más contexto de lo que es el diálogo intercultural, es el compartir ideas y diferencias con la intención de desarrollar un entendimiento más profundo acerca de diferentes perspectivas y prácticas. Y bueno, ya con esta introducción vamos a empezar el programa y claro, darte la bienvenida a ti, Jorge Valtierra. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, pues muy contento aquí de compartir en este programa que ya tiene una trayectoria importante, ya es bastante visto en la Universidad La Salle. Nosotros somos los agradecidos y agradecidas de tenerte en este programa, doctor Jorge, y recordando que Entropía es un programa que busca tener una charla amena entre amigos, despojándonos prácticamente también de los grados. ¿Nos permitirías hablarte de tú? Por supuesto que sí. Ok, doctor. Bueno, y en ese sentido, Jorge Valtierra, nos gustaría conocer un poquito de ti. ¿Quién es Jorge Valtierra? Bueno, tengo una formación en historia. Estudié la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM y posteriormente hice una maestría en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de la Antropología Social, conocido como CIESAS, y bueno, un doctorado también en Antropología. Lo que es curioso, y pensando en el tema de hoy, es que lo que en un principio se concentraba en el estudio del siglo XIX, por ejemplo, hablando de historia de México, al final algo que me llamó muchísimo la atención fue concentrarme en la antropología, particularmente trabajar con población indígena, con pueblos indígenas. Y bueno, pues así lo hice en Chiapas, esa fue parte de las prácticas que tuve en mi formación de posgrado. Y bueno, pues a la fecha sigo teniendo alguna investigación y algún trabajo con estos grupos y que esto también obedece a una etapa de mi vida en la que tuve formación religiosa, particularmente marista, ¿no? Y que bueno, pues eso también me llevó a tener un contacto con muchas de estas poblaciones, ¿no? Ok, muy interesante. Pues bueno, yo ahorita hablando sobre este día, la verdad me interesa mucho saber, y yo creo que a todos los que nos ven, a nosotros como estudiantes, ¿por qué nos interesaría este día, el Día Mundial de la Diversidad? Bueno, desde mi perspectiva, cuando hablamos de diversidad, y particularmente diversidad cultural, implica todo un proceso de reconocimiento. La idea de
no somos iguales, ¿no? Lo que no significa, como a veces se utilizaban estas frases, ¿no? De no somos iguales para justamente hacer que una persona o un grupo de personas se pueda clasificar o se pueda ver como inferior frente a otras, ¿no? Sin embargo, es muy, muy importante considerar esta diferencia, y no nada más cultural, podríamos hablar de otras características, desde el momento en que reconocemos también formas de pensamiento distintas, ideologías distintas. No nada más estoy hablando de aspectos pues digamos, físicos, ¿no? Como a veces se asume que también esa diversidad se representa o se expresa, por ejemplo, a través del color de la piel o a través de la estatura, ¿no? Sino que hay muchísimo más allá. Y los rasgos culturales, que podríamos entender incluso la cultura como lo que hacemos cotidianamente, nuestras costumbres, las formas en las que nosotros nos expresamos, pensando a lo mejor también desde esta parte lingüística, ¿no? Por ejemplo, la religión que practicamos o no practicamos, ¿no? Todos estos elementos nos hacen finalmente individuos, ¿no? Con diferencias unos de otros, y eso es parte, digamos, como de la riqueza. Pensar en diversidad cultural y conmemorar o celebrar un día, digamos, enfocado justamente en esta temática, me parece que es indispensable si incluso nosotros nos asumimos como personas distintas, con características distintas, ¿no? ¿Cuántas veces en el aula, por ejemplo, con tus compañeros, ¿no? También con tus colegas, Cristian, pues cuántas veces vemos que hay características como muy, muy visibles, ¿no? Y que nos hacen diferentes, y a veces eso puede llegar a ser un problema justamente para convivir, ¿no? Aquí la idea es cómo a partir de esto, a partir de comprender y de reconocer esas diferencias, podemos generar un proceso comunicativo mucho más asertivo, ¿no? Claro. Y justo, bueno, perdón, voy a tomar otra vez la palabra para preguntarte otra cosa, que hablas de los rasgos, de todo lo que tiene que ver con la cultura, las costumbres. Tocando este tema, ¿cuál es tu opinión sobre que en las películas esto, o sea, se demuestra esta diversidad? Bueno, es una pregunta que puede generar mucha incomodidad, dependiendo, pues, un poco del criterio de algunas personas, incluso de algunas compañías, por ejemplo, que pues crean todo este tipo de contenido cinematográfico o contenido de televisión. Pero hay una cuestión que es muy, muy importante y que tiene que ver con la folclorización. Debo señalar que el trabajo que yo he estado realizando con el doctor Ricardo Bernal y con otros colegas, incluso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por ejemplo, con algunos colegas también de estas regiones, una de las cosas que nos hemos puesto a reflexionar, a discutir y seguir desarrollando es la idea de la folclorización. Es muy común ver en publicidad, en algunos programas, como justamente relacionado con la pregunta, pero no nada más eso. Cuando vamos, por ejemplo, a un pueblo mágico, cuando estamos en un contexto en donde venden, por ejemplo, artesanía, o hay espectáculos, no sé, la Guelaguetza, por ejemplo, o el Festival Cervantino, o parques temáticos como Xcaret, observamos una serie de características que se asume como cultura. Incluso se promueve la idea de mira nuestra riqueza cultural. Y aquí es un aspecto que podríamos cuestionar, ¿no? Porque, en primer lugar, esa podría ser una interpretación desde nuestra posición, desde nuestra cultura, incluso hegemónica, si lo quieren llamar desde esa perspectiva, occidental, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero desde esa perspectiva asumimos que otras personas o esa diversidad cultural es así, ¿no? Y entonces nosotros le estamos arrebatando la voz, incluso la posibilidad para que esas personas puedan definirse a sí mismas, ¿no? Es como si yo te digo, Fátima o Cristian, ustedes son así, ¿no? Y le explico a la gente cómo son ustedes. Ustedes tienen voz, ¿no? Creo que ese sería uno de los grandes problemas que observamos cuando se reinterpreta o malinterpreta incluso todas estas características culturales y que se ve muy, muy claro en algunas de estas producciones cinematográficas, perdón.
Muchísimas gracias por estas respuestas tan interesantes como siempre, Jorge. El programa pues tiende a ser corto, pero seguramente habrá oportunidad de seguir explorando al respecto de esto que está sucediendo y que sobre todo los jóvenes han colocado sobre la mesa también el debate, ¿no? Vemos en las redes sociales cómo hay personas que están a favor y otros en contra, por ejemplo, de la visibilización de los otros, de las otras personas, ¿no? Pero bueno, dando continuidad a este programa, nos gustaría también preguntarte, sabemos que en la Vicerrectoría de Investigación, en la que te encuentras adscrito, constantemente están presentando proyectos con impacto social que guardan relación con algunas líneas de investigación que se desarrollan en la universidad, y sabemos que actualmente has presentado una propuesta de un nuevo proyecto de investigación. ¿Nos podrías comentar un poquito al respecto de qué trata este proyecto nuevo? Claro que sí, Cristian. La propuesta de proyecto tiene que ver con un proyecto anterior, ¿no? En donde se hizo una exploración, un diagnóstico en diferentes espacios, que bueno, fue interrumpido por la pandemia y eso dificultó un poco hacer trabajo de campo, pero particularmente se concentraba en el estado de Oaxaca, ¿no? Con el pueblo izcateco, con algunas comunidades zapotecas. Estuvimos en Chiapas también, y digo estuvimos porque fuimos varios miembros los que colaboramos en este proyecto, con población, pues digamos, naturalizada mexicana, pero que son de origen guatemalteco, como los Chujes y Canjobales, en la zona de los lagos de Montebello. Y bueno, por azares del destino terminamos también en Campeche, platicando con algunas mujeres mayas, urdidoras de hamacas, ¿no? Entonces esto me llevó a pensar que, bueno, si bien podríamos pensar que algunas de estas comunidades o de estas poblaciones presentan algunas características de lo que podríamos entender como situaciones vulnerables o de vulnerabilidad, gran parte del problema no es necesariamente económico, es decir, eso es solo una parte, sino que también hay una forma de exclusión continua, en general, de algunas comunidades sobre otras, pero sobre todo de una buena parte de la población que habita en la ciudad hacia algunas personas con algunas características, que es lo que más o menos podríamos denominar como población indígena, ¿no? Entonces, ¿el problema dónde está? El problema no es, y tratando de romper un poco con esta idea asistencialista, no es tenemos que resolver esto yendo a las comunidades y entonces ofreciendo programas, proyectos y todo este tipo de cuestiones. El problema está aquí. El problema está en casa, ¿no? El problema está en las aulas, cuando vemos que hay estudiantes que quizá por ignorar pues digamos cuáles son esas características, se tiene una idea muy particular hacia la población indígena. El problema está cuando dentro del aula, entre compañeros, se excluyen por algunas características, por ejemplo, como el color de la piel, ¿no? O por la manera en que, cómo hablan, o alguna otra característica que siempre lo estamos asociando con esta parte o con esta imagen probablemente de lo indígena, ¿no? O sea, lo vemos en programas de televisión, personajes emblemáticos, probablemente aquí no se puede decir el nombre de estos personajes por los derechos, ¿no? Sí. Aquí el abogado nos dirá, pero bueno, justamente algunos programas en televisión abierta o en televisión de paga que tienen personajes en donde constantemente se burlan de la manera como hablan, aludiendo, digamos, a una persona indígena, ¿no? Y eso va permeando también en nuestra práctica. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Buscando maneras de hacer conciencia en las personas, incluso talleres o algún otro tipo de práctica para ir comprendiendo esa diversidad y entonces ir revirtiendo en lo posible esas formas de discriminación o de exclusión, ¿no? Que a veces son inconscientes. O sea, eso también es importante decirlo. El proyecto que estoy proponiendo tiene que ver con divulgación, ¿no? Estrategias de divulgación para prevenir la exclusión de grupos indígenas, y de hecho nos enfocaríamos en grupos indígenas en México, particularmente en el sur del país, Oaxaca, Campeche, Chiapas probablemente, aunque luego es un poco costoso ir hacia allá, y esto con el fin de
no nada más fortalecer las relaciones interculturales y los derechos culturales, sino empezar a cambiar un poco como estas lógicas y esta perspectiva que se tiene hacia las personas. No es un proyecto que tenga como único objetivo hacer publicaciones, hacer libros y toda esta parte que nos exige la academia, sino también un proyecto que tenga que ver con cápsulas. Ahí nos podrías ayudar muchísimo, Fátima, y quienes nos escuchan, ¿no? Quien tiene habilidades para hacer spots, para hacer pitch, ¿no? Para hacer incluso un documental, y bueno, pues de esta manera ir difundiendo y dar a conocer un poco más cuál es la realidad que se vive en el país. Ok. Y bueno, ya nos contaste un poco de los problemas o necesidades del proyecto. ¿Tú crees que guarde relación con las ODS? Por supuesto que sí. Probablemente los objetivos de desarrollo sostenible más importantes o más relacionados tendría que ver con este objetivo de reducción de las desigualdades, ¿no? Que directa o indirectamente, y no hablando de únicamente del aspecto económico, pues tendría una incidencia ahí importante. Pero también podríamos pensar en, por ejemplo, este objetivo número 5, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad de género. Porque si hablamos también de diversidad cultural, no nada más vamos a pensar como en estas diferencias probablemente de costumbres o de prácticas que tenemos, sino también nuestra identidad, y en donde, por ejemplo, el género tiene un papel muy, muy importante, ¿no? Pero pues hay otros proyectos indirectos, ¿no? O elementos indirectos relacionados con estos objetivos de desarrollo sostenible, como educación de calidad o incluso fin de la pobreza. Claro, sí. Ok. Entonces podríamos advertir que en tu proyecto de investigación tiene por objetivos también combatir la desigualdad, la sensibilización de la sociedad, combatir la exclusión. ¿Podríamos decir que es como el núcleo del proyecto? ¿Empoderar a través de la educación? Idealmente sí. Combatir o acabar me parece que son palabras fuertes, que implica un compromiso mayor, porque es difícil desde este momento decir que vamos a lograr eso, pero sí es algo que inspira, ¿no? Uh-huh. Sí, la idea, hay que luchar contra eso y hay que buscar, si no acabar, por lo menos sí tratar de revertir, disminuir a través del conocimiento, ¿no? Dar a conocer esas diferencias. Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios tienes proyectados hacia la población que es en la que se enfoca tu proyecto? Beneficios. En cuanto al proyecto, es decir, por ejemplo, ¿cómo podríamos identificar precisamente la reducción de esta exclusión con el proyecto de investigación? ¿O cómo podríamos identificar la sensibilización de las personas? Si pensamos desde una perspectiva más científica, ¿no? Que a veces es lo que interesa, digamos, como algunas áreas, cómo lo podemos medir, de hecho, el acceso que se puede tener a algún material, justamente como un documental. De hecho, el propósito de este proyecto sería terminar con un documental, ¿no? Pero además spots, ¿no? Un poquito como promover esto. El acceso que se tiene o que se pueda tener a este tipo de material ya nos da un indicador, pero no es suficiente. Evidentemente, nosotros tenemos que dar seguimiento. No es un proyecto, digamos, a 1 año o 6 meses, ¿no? Es un proyecto a largo plazo. Está planeado a 3 años, pero a partir de sus resultados darle continuidad. Y hay que seguir con talleres, hay que formar gente, ¿no? Para que vaya también extendiendo pues la estructura y el propósito tal cual de este proyecto en otros espacios. Okay. Me interesaría, evidentemente, la Universidad de La Salle en primera instancia, ¿no? Pero no quiero concentrarme únicamente en la Universidad de La Salle. Hay muchos otros espacios y simplemente si a lo mejor pensamos 5 cuadras a la redonda de la Universidad de La Salle, seguramente vamos a encontrar escuelas, seguramente vamos a encontrar comercios, vamos a encontrar gente, ¿no? Que pues también sería muy importante a través de iniciativas de este tipo poder generar esa conciencia, ese conocimiento, ¿no? El resultado, digamos, ideal sería pues que al tener justamente ese conocimiento, pues se cambia también como una actitud, ¿no? Una actitud de rechazo, de discriminación, ¿no? Una actitud que no sabemos en este momento cuánto podemos afectar a una persona
simplemente por señalar, ¿sabes qué? Tienes sobrepeso, ¿no? Estás gordito, ¿no? O no sabemos cuánto podemos afectar a una persona, decir, estás hablando mal, ¿no? O eso que estás hablando, ese dialecto, ¿no? O sea, al final, todo esto tiene como repercusiones, ¿no? Si cambiamos un poquito como esas lógicas, creo que al mismo tiempo vamos a tener resultados que igual y nos pueden sorprender. Ojalá, ¿no? Nunca un proyecto tendrá como una respuesta como muy clara o resultados muy claros, ¿no? Sí, Fátima, déjame comentarte, o sea, el doctor Valtierra escribe muchísimo, ¿no? Es un autor muy prolífico y cuando hemos analizado algunas obras, él, pues, incluso en las obras ha citado, se ha entrevistado con diferentes líderes sociales, de diferentes grupos, y es muy interesante, ¿no? Cómo dentro de sus obras se apertura al diálogo. Y me llama la atención, con este documental, ¿pretendes aplicar la misma fórmula que utilizas en tus libros de abrir espacios para la voz de los demás? Es una extraordinaria pregunta, Cristian, porque si no quiero caer en lo mismo que estoy criticando, no vale la pena hacer este tipo de material desde mi perspectiva o la perspectiva de mis compañeros. Definitivamente, cuando hablamos de una investigación colaborativa, es necesario estar en las comunidades, platicar con las personas de las comunidades y entonces en conjunto diseñar no nada más el discurso, sino qué es lo que se va a mostrar, ¿no? Si no es caer justamente en yo te enseño un documental, te enseño un spot, te explico cuáles son, digamos, las características de estas personas para que entiendas la diversidad, pero sigue siendo mi mirada, no la de ellos, ¿no? Aquí lo principal es que la voz sea la de estas personas. Claro. No, pues primero que nada muchas felicidades porque también creo que es el objetivo del proyecto también creo que es un poco hacernos más sensibles a todos los que pues vamos a conocer el proyecto. Muchas felicidades por cómo lo están desarrollando. Y pues también ya conociendo más el proyecto, también nos gustaría saber quiénes están colaborando contigo. Claro que sí. Nombres y CURP y todo. Ok. La CURP no estoy como tan seguro, te puedo decir la mía, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente está aquí presente Cristian, está formando parte de este equipo. Está el maestro Leonardo Jiménez, está el doctor Ricardo Bernal, hay un colega del CEDELIO, que es, se me va el nombre, es Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas en Oaxaca, que es el doctor Salvador Galindo Yaguno, zapoteco, y compadre mío además. No hay conflicto de interés aquí, ¿no? Pero sí hemos colaborado ya desde hace mucho tiempo en proyectos de investigación. Está el doctor Alejandro Islas de la Facultad de Ciencias Químicas, está la doctora Areli Vergara también de la Facultad de Ciencias Químicas, que llevan proyectos, digamos, de mostrar o de llevar la ciencia a tu comunidad. De hecho, es un proyecto muy, muy agradable que tienen. Está el licenciado Luis Puga, de aquí de la facultad, de la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, enfocado en el área de desarrollo de proyectos comunitarios. Está el doctor César Rebolledo, que nos ayudará muchísimo también con esta parte de la edición, ¿no? El documental, el guión y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues evidentemente la doctora Lorena Córdoba, que es de la UAPJO, ¿no? Que también ha tenido ya una trayectoria importante en revitalización de lenguas indígenas y todo este tipo de aspectos. Y todo aquel que quiera integrarse a este proyecto, que quiera sumarse a generar un cambio, ¿no? No nada más. Adelante, Fátima, por favor. Ok, perfecto. Pues bueno, ya ahora pasando de lado un poco el proyecto, para conocer más de ti, queremos saber cómo incursionaste en la investigación científica. Podríamos pensar, ya había comentado que tuve un periodo de formación religiosa antes de pues meterme un poco como en estos temas. Entonces podríamos pensar que, o quiero pensarlo así, que justamente la experiencia que tuve en ese ámbito, un poco como esta etapa de misionero, me llevó de alguna manera a irme interesando, no nada más en esos contextos, sino ver también como otro tipo de perspectivas. Creo que más bien, más que una vocación religiosa,
mi vocación era antropológica. Y eso me llevó justamente a pues irme interesando en las lenguas, por ejemplo, que hablan en otras zonas de nuestro país, la manera en la que se vive, las creencias, he hecho mucho antropología de la religión, por ejemplo, o sea, rituales, formas de ver el mundo, lo que se entiende como cosmovisión, aunque es un término que puede llegar a cuestionarse mucho, ¿no? Polémicos, temas polémicos. Polémico, evidentemente. Pura polémica estamos tocando. Pura polémica, sí. Y bueno, justamente un ejercicio, digamos, de autocrítica que también tiene que ver con qué posición tengo yo, ¿no? Que aunque pues tengo corbata, tengo saco, que es un poquito como el uniforme, digamos, en este caso en la Facultad de Derecho y en el área de Derecho de la Vicerrectoría de Investigación, pero más allá de esto, pues sí entender qué posición juego yo cuando estoy con otras personas, ¿no? Y eso me lleva también a ir identificando como otras realidades, otras perspectivas, ¿no? Eso indirectamente me llevó a hacerme preguntas y esas preguntas es lo que pues detonó finalmente como este interés de hacer investigación, particularmente sobre esos temas. Okay. Muy interesante. ¿Y a qué edad fue esto? O sea, a ver, hay una chispa de repente, hay como de repente decir, bueno, sí, quiero ser investigador o quiero investigar. ¿Te sucedió a ti? ¿O hubo alguna maestra, algún maestro que te haya motivado en una etapa temprana, tal vez en la primaria, en la secundaria, inclusive en la preparatoria, como para que de repente tu rumbo ya estuviera más o menos definido? Te soy honesto, Cristian, a mí lo que me interesaba era la docencia, ¿no? Entonces, incluso yo terminando la licenciatura en Historia, yo tenía la perspectiva de quiero ser profesor de historia, que afortunadamente lo he logrado, o sea, sí doy clases de historia, ¿no? Pero, pues, había que continuar y, pues, sin saber realmente que era un centro de investigación, sin saber la importancia que podía tener un posgrado, pues, justamente con una amiga, con una gran amiga de la licenciatura, que su mamá es una investigadora connotada, ¿no? En Chiapas, pues me platicó un poco sobre esto y bueno, pues apliqué y a ver qué es lo que pasaba. De hecho, apliqué en 3 instituciones para ingresar al posgrado y más bien ya en la maestría aprendí realmente a escribir, al pensamiento crítico. O sea, no digo que en la licenciatura no haya tenido algunas herramientas para hacer esto, pero realmente así el pensamiento crítico, involucrarme con la realidad, ¿no? Tener como esa experiencia de investigación. La vocación de investigación yo la descubrí ya muy tarde, ¿no? Y ha sido justamente como en ese periodo de maestría. Ya después me seguí con el doctorado y bueno, pues ¿qué es lo que sigue? Pues hay que buscar una plaza de investigación, que no es cosa fácil en este país, ¿no? Pero bueno, ahí van las cosas saliendo poco a poco. Bueno, doctor, hemos llegado ya tristemente al fin de este programa, pero seguramente habrá otras oportunidades de dialogar porque siempre es muy interesante platicar contigo desde la formalidad y sobre todo la informalidad. Y bueno, pues queremos invitar a nuestro público a que participen en el concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación, que, bueno, doctor, creo que tú andas en todo eso también, ¿verdad? Bueno, me toca ser parte del comité, no hay que ser juez y parte, eso queda claro, pero sí, evidentemente, la invitación está abierta. Yo creo que algo que es muy, muy importante considerar es que en estos eventos puede empezar justamente a desarrollarse esa chispa por la investigación y entender que la investigación no es estar metido en un laboratorio, en una biblioteca, en un archivo, pues nada más acumulando datos para después publicar, ¿no? Y hacerse famoso. Digo, a lo mejor esa parte puede ser algo como muy atractivo, aunque no siempre se logra, no siempre se llega a ser famoso. Creo que a nosotros, Cristian, me atrevo a hablar por ti, pues nos cuesta mucho trabajo y seguimos, ¿no? Aprendiendo. Pero la investigación es algo más, ¿no? Y evidentemente generar impacto social, generar un cambio positivo en la sociedad es uno de los propósitos principales para esto. Así que pues adelante. ¿Y nos puedes compartir tus redes sociales o una forma de contactarte, todas aquellas personas que quieran involucrarse en este proyecto que nos has comentado, cómo pueden tener contacto contigo? Bueno, el proyecto está todavía en un proceso de aprobación, espero que ya pronto ya tengamos como esos resultados.
en el micrositio justamente de la Vicerrectoría de Investigación. Ahí se pueden encontrar los datos, no nada más mis datos, sino de otros colegas, investigadores que participan. Y bueno, pues mi correo institucional, jorge.valtierra@lasalle.mx. Ahí con todo gusto estaré dispuesto a responder cualquier inquietud, abierto evidentemente a que quieran participar en el proyecto. Y bueno, pues muy agradecido de nueva cuenta por estar participando en este programa en tan grata compañía. Muchísimas gracias. Gracias. Fátima. Y pues nada, muchas gracias por invitarme aquí también. Y no olviden que abrieron nuevo Instagram que está como investigación_Lasalle MX para que nos vayan a seguir. Perfecto. Bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión. Un abrazo muy, muy fuerte. Bye. Bye. Adiós.